¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen todos los videojuegos que han pasado por tus manos o de los cuales has oído hablar a lo largo de tantos años? ¿Quién fue la primera persona o empresa que decidió llevar los juegos a otro estado? ¿Cómo han ido mejorándolas hasta llegar a lo que conocemos hoy en día? Quizá ni siquiera te has parado a pensar en la gran cantidad de modelos que han ido saliendo. A partir de aquí conoceremos las curiosidades, hechos y datos sobre cada una de las generaciones de videojuegos que han existido. ¿Quién podría imaginar en esos años la posibilidad de tener una máquina recreativa en casa? Odyssey y Atari lo hicieron posible. Odyssey de Magnavox fue la primera en llegar en 1972. Esta consola a base de circuitería, pero que carecía de RAM, poseía 28 juegos, la mayoría de deportes, los cuales no tenían ni sonido ni memoria para almacenar las puntuaciones. Unos años después, en 1975, la compañía Atari sacó la segunda videoconsola de la historia, en un intento de llevar a los hogares el juego de las máquinas recreativas que habían hecho años antes. Con ella solo era posible jugar un juego, el Pong, muy parecido al table tennis de la Odyssey. Tras múltiples videoconsolas que solo copiaban el juego del Pong, se llegó a la segunda generación. ¿Qué características las destacó respecto a la generación anterior? La principal novedad fue la introducción de las memorias ROM, que mejoraban la gráfica de los juegos, y la introducción de joystick como mandos secundarios. Fue así como Atari sacó una nueva versión, la 2600, lanzada en 1977. Fue para la mayoría la mejor consola de todas las creadas por Atari, pues poseía 4 circuitos centrales que le otorgaban sonido a los juegos. Una nueva compañía, Sega, en 1981 entró al mercado con su consola Sega CY1000. Esta usaba un sistema de cartuchos intercambiables que podían mostrar hasta 16 colores y poseía un sistema básico de sonidos. Tras algunos problemas en la generación anterior, las compañías americanas cedieron y tomaron ventaja a las recién entrantes compañías japonesas. Con esta generación llegaron los 8 bytes y esto trajo consigo unos gráficos superiores. Ingresó al mercado en 1983 Nintendo Entertainment System, la consola más recordada. La principal particularidad de esta videoconsola fueron los carismáticos juegos como Mario Bros. O Zelda, que permitía guardar hasta 3 partidas diferentes. Sega, por su parte, creó la consola Master System, que fue lanzada en 1985, pero tuvo poca popularidad en comparación a las consolas de otras compañías. En 1990 se rediseñó y creó Sega Master System 2, una consola mucho más ligera. En un esfuerzo de luchar contra el Super Mario Bros. De Nintendo, Sega incluyó el juego Sonic. Continúa la batalla entre Sega y Nintendo. Pasamos de los 8 a los 16 bytes, lo cual implica una considerable mejora en los gráficos, un aumento de la capacidad de almacenamiento de datos y el cambio de cartucho a CD, o que llevó a una mejora de la calidad de los juegos. Sega Mega Drive fue la primera videoconsola de 16 bytes, la cual tenía juegos en 3D, que resultaron ser un gran fracaso por su elevado precio y el escaso catálogo de juegos. Super Nintendo Entertainment System, su diseño era inusual para la época. Contaba con un procesador poco potente, pero ayudado por chips propios de Nintendo para el procesamiento de sonido y video. Con el cambio de generación, llega de nuevo una ampliación de bytes. Pasamos de los 18 a los 32 bytes, mejorando nuevamente el sonido e imagen, e incorporando los entornos 3D, que fueron sustituyendo poco a poco al conocido 2D. Atari Jaguar 1993, a pesar de funcionar con 64 bytes y permitir la lectura de CD, esta fue un fracaso, por lo que fue la última consola Atari. 3D Interactive Multiplayer 1993 y 1994 utilizaba únicamente CD. Poseía un software propio que podía reproducir audio, video y fotos mediante el productor de CD, pero por su elevado precio y el gran mercado de consolas que había, fue un fracaso. Sega Saturn
1994 y 1995, podía conectarse a internet para jugar en línea, aunque solo en Japón y Estados Unidos. Se lanzó precipitadamente para competir con PlayStation, lo que provocó que tuviera pocos juegos disponibles y que estos no demostraran el verdadero potencial de la consola. PlayStation 1994 y 1995 fue la más exitosa en ventas de esta generación. Presentó grandes mejoras en video, sonido y memoria, en las que se podían almacenar los datos de las partidas guardando el transcurso de la historia. Nintendo 64 1996 funcionaba con cartuchos de hasta 64 MB, en las cuales las partidas podían ser guardadas dentro del juego gracias a su capacidad interna. Además, incorporó la función de vibración dentro de los mandos, lo que fue muy innovador para la época. Llega aquí la era de los 128 bytes, consolas con mandos ergonómicos, memorias externas donde guardar la partida, estandarización del CD y conexión a internet. Sega Dreamcast 1998 y 1999 fue la primera consola que dio soporte a juegos online. Posteriormente, por pérdidas económicas, dejó de fabricar consolas para dedicarse al desarrollo de software y la producción de arcades. PlayStation 2 2000 se convirtió en la más vendida de las consolas de esta generación y de la historia hasta hoy. Entre sus características destacan compatibilidad con juegos PlayStation 1, gráficos de alta calidad, micrófono, cámara, guitarra inalámbrica, reproductor de CD y DVD. Xbox 2001, Microsoft entró en el mundo de las videoconsolas. Su tipo de procesador le permitió adaptar un gran número de juegos de PC. Su sistema operativo era similar al de Windows, el cual traía incorporado un reproductor multimedia. Además, poseía una plataforma que permitía a los usuarios jugar online. Nintendo GameCube. Su gran atractivo era permitir conectar juegos a la GameCube con juegos de Gamebox que fueran compatibles para intercambiar datos y utilizar cosas que habías conseguido en el juego de una consola en el juego de la otra. Pasamos de hablar de byte a hablar de CPUs, con tecnología multinúcleo, introducción Blu-ray Disc que permite reproducir contenidos en alta definición, HD, mandos inalámbricos y tecnología Wi-Fi. Xbox 360 2005 incluye mando inalámbrico, System Kinect, cámara con sensor de movimiento y capacidad para ver películas en HD. También la inclusión de dos tipos de servicio online, el Silver, que es gratuito, y el Gold. PlayStation 3 2006 dispone de un procesador gráfico multinúcleo, permite visualizar contenidos multimedia HD y navegar por internet. Posee accesorios como el PlayStation Move, que captura el movimiento del jugador. Su plataforma virtual es PlayStation Network, en la cual se puede comprar juegos, películas, jugar online, etc. Wii 2006 se destaca de esta consola su mando inalámbrico que permite involucrar al jugador y sus juegos, principalmente multijugador, que fomenta la diversión en grupo. Otro aspecto destacable de la inclusión del control parental. Su plataforma virtual es Wii Connect 24, que permite recibir mensajes y actualizaciones a través de internet. En esta generación encontramos las últimas consolas que han salido al mercado, PlayStation 4, la cual ofrece juegos hiperrealistas gracias a su alto rendimiento gráfico, experiencias en solitario y en línea, y juegos listos al instante gracias a las actualizaciones automáticas en segundo plano. Xbox One incluye un mando más preciso y cómodo, realismo cinematográfico, inteligencia artificial que aprende a jugar como tú. Juegos que evolucionan para ofrecerte nuevos retos con el tiempo, entre otras. Y por último, Wii U destaca por su consola virtual, mando a distancia off TV y alta calidad.